Imaginen esto, por más de 1000 años, una sola voz, misteriosa, escondida en las montañas de Grecia, tuvo el poder de moldear el destino de reyes y reinos enteros. Esa voz era el oráculo de Delfos. Estamos hablando de uno de los más grandes enigmas de la historia, una fuente de profecías que podían tanto construir como destruir imperios. Pero a ver, la pregunta es inevitable, ¿de verdad una mujer en la antigua Grecia podía ver el futuro? ¿Era un poder divino, algo genuino, o había algo más detrás de todo esto? Pues vamos a intentar desentrañar este misterio. Ok, para empezar a entender al oráculo, primero hay que entender el lugar, Delfos. Y es que Delfos no era un sitio cualquiera, para nada. Para los antiguos griegos era, literalmente, el centro de todo el universo conocido. Hay una leyenda increíble que cuenta que el mismísimo Zeus soltó 2 águilas, una desde cada extremo del mundo, para encontrar su centro exacto. ¿Y dónde se encontraron? Pues sí, en Delfos. Ahí, una piedra cónica llamada el ónfalos, que significa ombligo, marcaba ese punto sagrado. Imaginen la autoridad simbólica que esto le daba al lugar. Era inmensa. Y ojo, su influencia fue, increíblemente duradera. Pensemos en esto por un segundo. El oráculo estuvo activo desde la Edad del Bronce. Vio nacer y caer a la Atenas clásica. Y siguió funcionando hasta bien entrada la era del Imperio Romano. O sea, estamos hablando de una institución que duró casi 2 milenios. Es que su longevidad es de verdad asombrosa. Muy bien, pero vayamos al grano. ¿Cómo funcionaba exactamente? ¿Cómo era eso de hablar con los dioses en Delfos? Porque claro, no era tan simple como llegar y hacer una pregunta. No, era todo un ritual complejo y súper sagrado. En el corazón de todo, en el centro mismo de la operación, estaba la Pitia. Ella era la voz mortal del dios Apolo. Hay que imaginarse a una sacerdotisa elegida de por vida, con una reputación intachable, que entraba en un profundo estado de trance para supuestamente canalizar las palabras del mismísimo dios. Y el proceso para consultarla, era toda una ceremonia, lleno de pasos muy específicos. Primero, la Pitia tenía que purificarse. Luego venía algo bastante peculiar. Los sacerdotes le echaban agua fría a una cabra. Y solo si el animal temblaba, se consideraba que Apolo estaba listo para escuchar. Increíble. Después de sacrificar a la cabra y pagar la tarifa, claro, llegaba el momento clave. Se hacía la pregunta y la Pitia, ya en trance, respondía, pero sus palabras eran interpretadas por los sacerdotes, quienes las convertían en versos que casi siempre eran, muy enigmáticos. Y justo ahí, en esa naturaleza enigmática, está la clave de su poder. De hecho, para entenderlo bien, no hay mejor ejemplo que la famosa y trágica historia de un rey increíblemente rico y poderoso. Hablamos del rey Creso de Lidia. Estaba a punto de invadir al temible imperio persa. Pero claro, antes de una movida tan grande, necesitaba una garantía divina. Así que fue a Delfos y consultó al oráculo. La respuesta que le dieron fue esta. Escuchen bien. Si Creso va a la guerra, destruirá un gran imperio. Creso, por supuesto, lleno de confianza, asumió que el gran imperio que iba a ser destruido era el de sus enemigos, el persa. Así que, sin dudarlo, atacó. Y fue derrotado de forma aplastante. El gran imperio que destruyó al final fue el suyo propio. Este es el ejemplo perfecto de la ambigüedad del oráculo. Era una genialidad, porque protegía su reputación. Técnicamente, la profecía siempre se cumplía. Claro, todo esto nos lleva al gran debate. ¿Cómo lo hacían? ¿Cuál era el truco? Bueno, la ciencia moderna y la historia nos ofrecen algunas pistas que son de verdad fascinantes. Pistas que intentan explicar la magia de Delfos. Entonces, la pregunta del millón es: ¿estamos hablando de un poder divino o de una ilusión magistralmente ejecutada? A ver, una de las teorías más convincentes viene, curiosamente, de la geología. Resulta que justo debajo del templo de Apolo se cruzan 2 fallas geológicas. La hipótesis es que estas grietas en la Tierra liberaban gases del subsuelo, gases como el etileno. ¿Y qué pasa con el etileno? Pues que en pequeñas dosis puede inducir un estado de euforia, algo muy parecido a un trance, una descripción que, ¿saben qué?, encaja a la perfección con los relatos antiguos sobre el estado de la vida. Pero ojo, la geología es solo una parte de la ecuación. También está el factor humano, que es clave. Pensemos que Delfos era como un centro de inteligencia del mundo antiguo. Los sacerdotes eran gente muy astuta. Recopilaban información de viajeros, comerciantes y diplomáticos de todo el Mediterráneo. Entonces, ellos tomaban las
divagaciones de la Pitia, que quizás estaba bajo el efecto de los gases, y las moldeaban en esos versos tan ambiguos. Y a todo esto hay que sumarle el poder de la psicología. Las profecías eran tan vagas que al final cada quien interpretaba lo que quería o esperaba oír. Entonces, si lo pensamos bien, si su función no era solo predecir el futuro, ¿cuál era su verdadero poder? ¿Por qué fue pero tan importante durante tantísimo tiempo? Quizás la respuesta es que su verdadera función era mucho más profunda que la simple adivinación. A lo mejor no se trataba tanto de predecir el futuro, sino de dar confianza, de ofrecer una guía en un mundo lleno de incertidumbre. Otorgaba una especie de sello de aprobación divino a decisiones muy difíciles. Y sobre todo, servía como un pilar cultural que mantenía unido a todo el mundo griego. Y esto queda clarísimo con otro consejo que recibió el mismo rey Creso, uno que no es tan famoso, pero que es mucho más revelador. El oráculo también le dijo esto: si te conoces a ti mismo, realizarás la travesía felizmente. Fíjense qué interesante. Esto ya no suena a predicción, ¿verdad? Suena más a un enfoque en la sabiduría, en el autoconocimiento. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El oráculo de Delfos fue, sin la menor duda, una de las fuerzas más influyentes del mundo antiguo. De eso no hay discusión. Pero la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Su verdadero poder era predecir el futuro? ¿O era en realidad darle forma a ese futuro?